Hoy quiero que meditemos un poco en algunas citas y quiero que quiero poder descubrir con ustedes a través de las Escrituras qué es ser humilde en una vida de gracia. Nosotros tenemos un concepto de humildad, posiblemente tenemos que cambiarlo, entendiendo qué entiende la Biblia con respecto a humildad y cuál debería ser la forma en la que deberíamos vivir de acuerdo a este principio, a esta norma. En Romanos capítulo 3, el versículo 27 y 28 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Este es un verso muy interesante porque hace referencia un poco a la naturaleza del hombre. El hombre a veces relaciona su naturaleza de humildad con la naturaleza de hacer algo para Dios. Por ejemplo, no, yo para el Señor barro el piso como una tarea humilde, por así decir. O no, yo en la iglesia limpio los baños, como si fuera una tarea humilde delante de Dios. Entonces, aquí ¿qué dice? ¿Cuál es la jactancia? Queda excluida porque por las obras, no es por las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre que es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, la humildad es un principio que no parte del hecho de lo que tú hagas o dejes de hacer. La humildad es un principio que nace del corazón, del hecho de saber quién eres en Dios, del hecho de saber qué administras en Dios, cuál es el depósito de Dios en tu vida y cómo lo administras o cómo lo ministras al pueblo. Me acuerdo cuando era muy joven, hace unos 30 años atrás aproximadamente, yo ya conocía al Señor. Y yo era muy servicial, ¿no? Era muy dedicado a la obra del Señor. Todavía estaba en colegio y en la iglesia, yo llegaba a la iglesia 3 horas antes. Si ustedes piensan que llegan bien, yo llegaba 3 horas antes, 3. ¿Y por qué llegaba 3 horas antes? Porque lo primero que hacía era limpiar la iglesia. Me ponía a barrer, era alfombra, la iglesia donde me congregaba, era ahí en una iglesia en La Paz, era en el 3er piso, Shalom se llamaba esa iglesia. Y nunca el pastor me dijo que yo podía ayudar en limpieza, pero yo supuse que necesitaban, entonces yo estaba ahí. Tenía 17 años aproximadamente, 17, casi 18, más o menos esa fue la etapa en la que me convertí. Y después de limpiar toda la iglesia, me metí a los baños y empezaba a limpiar todos los baños, uno por uno. Normalmente esos son trabajos que a la gente no le gusta mucho, ¿no? Porque bueno, si entras a un baño huele mal, te chocas con diferentes situaciones ahí en un baño. La cosa es que yo lo hacía por amor al Señor. Y luego me ponía a limpiar los instrumentos. Limpiaba cada platillo, cada guitarra, cada pedestal. Era muy cuidadoso a limpiar. Y bueno, todo eso me tomaba aproximadamente 3 horas. Ya más o menos cuando faltaban unos 10 minutos para la reunión, llegaban los simpáticos. ¿Saben quiénes son los simpáticos, no? Los músicos. Llegaban
agarraban su instrumento, claro, ya estaba limpio, ya estaba brillando, clink, 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 más o menos 10 minutos antes. Y además algo que hacía antes de que empiece la reunión, tenía un tiempo de oración de unos 45 minutos aproximadamente. Como les digo, nunca el pastor me dijo que había necesidad de limpiar ni que había necesidad de ayudar. Simplemente yo consideraba que sí había necesidad. Y luego, otra cosa que hacía, bueno, La Paz es extremadamente fría. El pastor convocó a unas reuniones de oración a las 5 de la mañana, los días sábados. Yo no tenía reloj. Entonces yo me levantaba temprano el sábado y me iba a la iglesia. Le tocaba al pastor. No me abría, pues insistía. Hasta que salía el pastor, me acuerdo, mi pastor dormía con un gorrito que tenía una bolita aquí así. Salía con su gorrito. Y me dice, David, ¿qué estás haciendo tan temprano aquí? Yo le digo, pastor, he venido a orar. Tú has convocado a oración. Sí, hermano, es a las 5, son las 3 de la mañana. Y yo, ay, perdón, pastor, no, si quieres puedo esperar aquí en la puerta, cuando sea a las 5 me abres. No, me dice, pasa. Entonces me hacía entrar al cuarto de oración y me quedaba orando. Él se entraba a dormir seguramente porque a las 5 salía. Porque bueno, a las 5 él había convocado, estaba correcto, no necesitaba quedarse conmigo. Entonces, entendí que tenía que más o menos tener algunas señales para ver cuál era la mejor hora para tocar la puerta. Entonces a veces me quedaba ahí sentado en la puerta orando, hacía un frío. Y me iba caminando, porque me tomaba casi desde mi casa hasta la iglesia como 45 minutos. Y como era joven, no le pedía a mi papi para ir en taxi, porque a esa hora solo había taxi. Pero me iba caminando. Entonces me sentaba y más o menos cuando veía que ya era la hora, ay, otra vez. Entonces ahí el pastor me abría, seguramente ya estaba cerca, no sé, nunca he sabido. Pero era una forma de vivir. Yo amaba al Señor entrañablemente, lo amo, por supuesto, ahora también. Y había algo que a mí no me gustaba, y por eso yo entiendo que Dios estaba tratando mi corazón, porque como yo era tan esforzado, cuando el pastor decía vamos a bautizar y había que... ahí en la iglesia no había un lugar donde bautizar, entonces normalmente traían una camioneta y había que subir equipos. Yo era siempre el número 1, siempre. Entonces, pero un día llegaron unos profetas, supongo que eran profetas, por lo menos ellos decían que eran profetas, y estaba la iglesia así ardiendo. Teníamos tiempos de oración muy lindos en la iglesia en ese tiempo. Entonces estos profetas se pararon y yo siempre me sentaba en la primera fila, nunca en una fila atrás, siempre en la primera. Porque además estaba atento si es que se necesitaba algo. Y estos profetas empezaron a llamar a los músicos. Y claro, el que tocaba era un chico bien simpático, alto, venía con corbata, era un lujo, era nuestro equipo de música. Y teníamos 4 equipos de música, porque la iglesia era llena de jóvenes. Y este hombre empezó a profetizar sobre el guitarrista, luego sobre el baterista, luego profetizó sobre la del coro, y qué sé yo, ¿no? Y luego sobre el que guiaba la alabanza. Yo le decía, Señor, yo hago tanto para ti. Yo ni me voy a parar, ni me voy a mostrar. Que este hombre escuche y que ore por mí, porque yo hago tanto para ti. Gracias a Dios,
ese profeta nunca me miró, ni hubo una palabra profética para mí. ¿Pero por qué? Digo, gracias a Dios. Porque a pesar de que yo estaba haciendo muchas cosas para el Señor, mi corazón todavía no estaba correcto. ¿Y por qué? Porque yo estaba esperando que por lo que yo hacía, por lo humilde que yo era, por lo esforzado que yo era, Dios tenía que hablar a mi vida a través de un profeta. De hecho, Dios a través de la palabra habla a cualquiera. Entonces, yo ese día me fui enojado. Al día siguiente igual me fui enojado porque no pasó nada. Al día siguiente igual, duró como una semana ese evento. Y al final, al terminar el evento, no pasó nada. Nunca hubo una palabra para mí. En cambio, lo único que había, y me acuerdo, vinieron los músicos y dijeron, David, está sucio mi pedestal. Será. Ya decía, miércoles. Estoy hace 3 horas partiéndome la espalda. 10 minutos antes llega y se ha fijado que 1 milímetro no había limpiado de su pedestal. Entonces, todo lo que recibí como palabra del Señor es, está sucio este pedestal. Hermano, por favor, ten más cuidado. Yo no voy a tener más cuidado. Entonces, pero saben, yo le agradezco a Dios por estas cosas que Dios hace, porque Dios trata el corazón. Y tal vez sabía el Señor que yo con ese tratamiento no me iba a ir, porque tal vez hay otros que con ese tratamiento se van, ¿no? Y dicen, no quiero saber más. No sé. En todo caso, lo que sí sé es que después me puse a orar y a buscar al Señor. Y dije, Señor, esto no está correcto, porque todo esto he hecho esperando que tú te fijes en mí. Y ahora entiendo que tú no te fijas en mí por lo que yo hago, por lo que transpiro o por lo que me esfuerzo, sino tú simplemente me miras porque me amaste a través de Jesús. Y un día entendí eso. Y le digo, Señor, gracias, porque si tú me hubieses hablado a través de un profeta en una circunstancia así, con un corazón como el que yo estaba, porque era, Señor, tantas cosas yo hago para ti, eso es como hacen los fariseos. Mi vida hubiese quedado arruinada de por vida. Y hubiese quedado arruinada de por vida porque a partir de ahí posiblemente yo hubiese creído que la vida cristiana se trataba de cuánto haces para ver en función a eso cuánto te bendice el Señor. Y eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es cuánto el Señor ya hizo por ti, cuánto el Señor ya entregó por ti en la cruz, por tanto cuánto tú eres capaz de recibir en tu vida. Entonces, la humildad no tiene relación con lo que haces o con lo que te esfuerzas, porque yo entendí que eso era humildad en cierto momento. Ahora, no está mal ayudar, por supuesto que no. O sea, no entiendan eso, ¿no? Ya le pasó al pastor, a mí no me va a volver a pasar, yo jamás voy a estar 3 horas antes de la iglesia. No. Si tienen ese corazón, bienvenidos, ¿no? Pero el punto es que esto no es por ley, así trabajaba la ley. Esto haces, esto tienes, esto es por gracia. Entonces, eso me llevó a Números, capítulo 12, los versículos del 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto, ¿no? De su cautividad de Egipto. Hablaron a Moisés, contra Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado.
porque él había tomado a mujer cusita. Una mujer cusita era una mujer que podía generar diferencias raciales en ese tiempo, porque era una mujer no era una mujer judía, sino era una mujer extranjera. Y de acuerdo a la descripción, así como dice cusita, posiblemente era medio negrita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En esa circunstancia dice que su hermano y su mujer dijeron, pero ¿y por qué Dios habla solo a través de Moisés? Puede hablar también a través de nosotros. Y reconvinieron su vida porque vieron que él además se había casado con una mujer que tal vez no era la adecuada para la cultura, que en ese tiempo ellos se casaban entre ellos. No te podías casar con la hija de la otra tribu, pero siempre dentro de las mismas tribus, no con pueblos extraños o ajenos a ellos. Y luego en el 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiere decir que era humilde, era manso, era un hombre que había sido tratado, 40 años fue tratado en el desierto, porque él dice además, antes de que Moisés saliera de Egipto, dice que él era un hombre poderoso en palabras. Cuando Dios le habla en la zarza, él dice, Señor, pero ¿y cómo les voy a decir? Es como que no tengo buena habla, ¿no? O sea, y el Señor le dice, ok, Aarón va a hablar por ti, pero ¿cómo que no tienes buen habla? Decía 40 años atrás que él era poderoso en palabras, está escrito también en la palabra. Entonces, aparentemente Dios trató muchas cosas en la vida de este hombre. Ahora, este es un ejemplo de un hombre humilde. ¿Saben quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Se dice que Moisés. Entonces quiere decir que Moisés puso esta cita, que él era un varón manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Será que un hombre humilde puede hablar de sí mismo y decir, miren, yo soy tan humilde y tan manso que no hay otro hombre más humilde que yo en la tierra? Si hay alguien que dice eso, ¿qué piensas de él? Posiblemente que no es humilde. Pero, por eso les digo, aquí hay un principio diferente de humildad en la palabra. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo? Era manso, ¿por qué? Porque él sabía quién era en Dios. Porque él conocía cuál era su naturaleza. Él conocía a qué Dios servía. 40 años había sido tratado en el desierto. Entonces, él sabía quién era. Por tanto, él podía hablar y decir, yo soy un hombre manso. Y en ese tiempo, el más manso que pisa esta tierra y el más humilde que pisa esta tierra. No tanto por su condición de lo que hacía, sino por el Dios que conocía y lo que él era en Dios. Entonces, este versículo que parece no estar hablando de humildad, en realidad sí está hablando en términos de Biblia. ¿Por qué? Porque aquí no se está refiriendo a lo que él hacía, a lo que él hizo al mover un pueblo tan grande, sino está hablando de lo que él era en Dios, lo que él conocía en Dios, cómo Dios hablaba y cómo Dios respaldaba la vida de Moisés. En Lucas, capítulo 8, el versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada,
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Saben? La humildad tiene que ver también, como ya hemos mencionado, con el saber quién eres en Dios, pero con el saber con qué has sido empoderado por Dios. Cuando esta mujer se acercó, dice que lo tocó y virtud salió de Jesús. Y esa virtud, ¿cómo estaba expresada en la mujer? Con sanidad. ¿Había una sangre derramada? Todavía no había. Jesús todavía no había sido sacrificado. Jesús todavía no había sido martirizado, todavía no había entregado su vida en la cruz. Pero Él estaba empoderado con una naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza con la que Él estaba empoderado? La naturaleza de su Padre. Una vez los discípulos le preguntaron y le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Él dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Él sabía qué naturaleza portaba, qué vida Él llevaba. Era hombre. Dice la palabra que Él fue Dios hecho hombre. Tenía carne, tenía hueso, comía, tal como los otros. Pero el hecho de portar esa naturaleza lo llevó a ser la persona llena de poder, a ser la persona humilde como era el Señor Jesús, pero llena de poder, capaz de poder administrar virtud en la vida de otras personas. O sea que la humildad ministra, la humildad administra poder en la vida de otras personas. O sea que es más humilde aquel que se está moviendo en el poder sobrenatural de Dios, aquel que se mueve en milagros, en prodigios, en cosas sobrenaturales, en dones, en ministerios, porque aquel que se está moviendo en toda esa gracia, esos dones de Dios en su vida, es aquel que entiende cuál es la naturaleza que tiene heredada en él. Dice la palabra: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En cambio, y esta es la contradicción, tú podrías decir: no, hermano, yo la verdad es que no fluyo en los dones porque, no sé, yo busco del Señor, pero tal vez el Señor tiene que trabajar más en mi vida, tal vez el Señor tiene que obrar más en mi corazón. ¿Quién parecería más humilde? ¿Aquel que está liberando la palabra de Dios o aquel que dice: no, yo estoy esperando que el Señor haga algo, que construya en mi vida, que me está puliendo, está trabajando en mí? En realidad, aquella persona que se está moviendo con ese discurso es menos humilde que la otra, de acuerdo a los términos de la Biblia. Porque la humildad deja que el favor de Dios sea depositado en tu vida, que el favor de Dios deja que el favor de Dios sea expresado a través de tu vida, que tú seas una expresión del favor de Dios. Miren en Efesios, el capítulo 2, el versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. ¿Quieres ser humilde? Tienes que estar sentado
en lugares celestiales, juntamente con Cristo, administrando los recursos del reino de Dios y expresándolos a través de tu vida en esta tierra. Expresándolos a través de tus circunstancias en esta tierra. Ese es el ser humilde, el saber cuál es tu posición en Dios. Esa es la verdadera humildad en Dios, dejarte ser empoderado por el Espíritu Santo para que seas la demostración exacta de lo que es el Padre, de lo que es Cristo en esta tierra. En 1 Corintios, capítulo 6, el 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué dice? El Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios, da testimonio de que no somos nuestros, somos del Señor. Entonces, el creyente es una persona que es empoderada por el Espíritu Santo. Es una persona que es llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, o la expresión del Espíritu Santo, son los dones. Es la vida en comunión con el Padre y con el Hijo. Es la vida expresada a través de ministerios, a través de prodigios, a través de milagros, a través del testimonio que trae Dios en sus vidas para alcanzar a otras personas que viven en necesidad. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de humildad? El Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad. ¿Cómo vivía Él en esa humildad? ¿Cómo la expresaba? La expresaba a través de ser la representación perfecta de lo que era su Padre. ¿Cómo vivimos hoy día nosotros nuestra vida de humildad? A través de representar exactamente a nuestro amado Señor Jesús, al Padre eterno en nuestras vidas. Cristo decía, nuestro Señor Jesús: si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque las obras que hace el Padre yo las hago. Exactamente. Inclusive dice que no daba un paso si es que el Padre antes no lo daba. Miren cuál era su increíble sujeción y humildad dentro de lo que es la administración de la Trinidad. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y dice la palabra, como dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya, a fin de que el Espíritu Santo haga una habitación en nosotros. ¿Cuál es la administración de Dios? Que Dios está en Cristo, Cristo y el Padre están en el Espíritu Santo. Y hoy día esa es la expresión que nosotros manifestamos en la tierra. Esa es la expresión, manifestamos toda la expresión y el conocimiento de Dios en la tierra. Entonces, una vida humilde en este tiempo de vida de gracia es una vida de poder. Es una vida que manifiesta el amor sobrenatural de Dios, que manifiesta a través de liberar desde los ámbitos celestiales proezas, milagros, sanidades, libertad en las personas, porque eso es lo que fue liberado en la cruz del Calvario. Una vida humilde delante de Dios es una vida que se deja usar por el Espíritu Santo. Es una vida que deja de ser para sí, como acabamos de leer, para ser para el
la administración de Dios. Como dice aquí en el 19, ¿no?, que acabamos de leer. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la expresión de Dios es a través de tu vida, y esa es la expresión de una vida de humildad. Entonces, no confundamos más el término humildad en nuestras vidas. No tiene que ver con qué tan pobrecito te ves, qué tan sencillito te ves. No tiene que ver con qué tan despacio hablas. No tiene que ver con qué tantas cosas haces. No tiene que ver con pobre de mí. Sí, estoy luchando, hermano. Como diciendo yo, o como es común entre nosotros: no, te invito a mi casa, pero hermano, mi casa es bien humilde, ¿no? Siempre se escucha ese tipo de cosas. ¿Cómo tu casa es humilde? Si ya estás viviendo en un lugar y ese lugar está lleno del favor de Dios, tu casa es un lugar de explosión en el reino, es un lugar desde donde los cielos son abiertos. No puede ser humilde un lugar así en términos del reino. Entonces, la humildad en términos del mundo o de lo secular y la humildad en términos del reino son dos cosas totalmente diferentes. Una vida de una iglesia humilde es una vida de una iglesia poderosa. En Romanos, capítulo 1, el versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo vive por fe. Pero dice: no me avergüenzo del evangelio. Y luego pone una aclaración: porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué era el apóstol? Era una expresión de ese evangelio del cual no se avergonzaba. Ya hemos estudiado en otra oportunidad que salvación implica sanidad, que salvación implica libertad, que salvación implica perdón de pecados y que salvación implica bendición en todas las cosas. La palabra salvación tiene esas 4 acepciones. Si tú estás hablando Dios quiere salvarte, estás diciendo Dios quiere sanarte si estás enfermo. Si estás hablando con alguien que está atado por Satanás y le dices Dios quiere librarte, estás diciendo Dios quiere salvarte, porque implica esa palabra. Si a un hombre que vive en pecado le dices necesitas arrepentirte, también le estás diciendo necesitas salvación. Entonces él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No nos avergonzamos de esta vida que se nos ha sido dada, administrada en nuestra propia vida, porque somos templos del Espíritu Santo, porque es poder para salvación. En Jeremías, el capítulo 20, el verso 9 dice: y dije, este es un pataleo que estaba haciendo este profeta Jeremías. Y dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él, se está refiriendo a Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos,
Traté de sufrirlo y no pude. Ese es un creyente. Ese es un creyente, ¿se dan cuenta? Alguien que tiene ese fuego de Dios metido entre sus huesos. Él dice, traté de sufrirlo y no pude. Ese es el fuego de Dios en nuestro corazón. Ese es el fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Saben? Sí, por supuesto entiendo que como creyentes y seres humanos que somos, podemos cometer errores. Los cometemos. No es que podemos, los cometemos. Nos equivocamos, fallamos. Tal vez un pensamiento incorrecto, tal vez una palabra mal dicha, tal vez una intención mal administrada. No sé, cualquier cosa. ¿Saben? En Santiago, capítulo 5, vamos a Santiago. Ese es un lindo versículo. En Santiago capítulo 5, el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir? Que si tu vida de humildad, tu vida de reino, tu vida de poder, esa es tu vida de humildad, está siendo afectada por algo que estás haciendo, y de pronto tienes la tentación de decir, pobre de mí, no puedo salir de esto, Señor. Dice la palabra, busca ancianos, confiesa tus ofensas, oren por ti para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea que ni la pena, ni la tristeza por cualquier situación que estés pasando justifica una situación de humildad en tu vida. La humildad verdadera y la humildad real en esta vida de gracia, administración de la gracia en nuestras vidas, tiene que ver con ser hombres y mujeres poderosos en el reino. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres capaces de administrar este poder, esta vida y esta gracia en la vida de otros, trayendo esperanza al que vive en desesperanza, acercando en familia al que vive sin familia, trayendo sanidad al que vive en enfermedad, trayendo libertad al que vive en ataduras. Esta vida y esta administración, si tienes un problema, busca a los ancianos, busca a tus hermanos. Dile, hermano, tengo un problema, no puedo salir de esto. Pero no quiero que esto afecte mi vida de humildad en el reino, mi vida de administrar el poder de Dios en mi vida. Confiesa tu pecado, que oren por ti. Y dice, será sanado lo que sea que tengas. En Filipenses, y con esto aterrizamos, el capítulo 2, del versículo 1 al 11 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, miren ahora el contexto de este versículo. Dice, con humildad, entendiendo o mirando a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque ahora la humildad está en ver en la vida de otro la manifestación del reino de Dios. ¿Cuánto tú manifiestas el reino de Dios? Como no considerándote superior a tu hermano, porque tu hermano es la expresión de el Señor en esta tierra, del reino de Dios. Entonces, como siempre, teniendo la expectativa de que Dios va a hacer algo más
en tu vida. No se está refiriendo a esa humildad como la entendemos. No, yo soy menos que mi hermano. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en tu hermano puedas mirar el poder de Dios manifestado y puedas considerarte, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, porque estamos en ese camino de crecer. Porque Juan Carlos puede tener un don que Dios lo ha liberado a través de él en sanidad. Yo me muevo en profecía, yo lo miro a él, dice, en humildad, mirando lo que Dios hace en él, honrando lo que Dios hace en él, cuidando lo que Dios hace en él, y tal vez acercándome y decir, Señor, hermano, quiero que ores por mí, quiero que Dios libere eso que Dios te ha dado, como mirándolos, dice, como superiores a uno mismo. Pero no estás mirando a la persona, estás mirando a la vida de Dios que está en él. Y que así como está en él, también está en ti y se manifiesta en ti. Entonces es una forma de vivir honrándonos los unos a los otros. Seguimos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que él, estando en la condición, se hizo hombre y como hombre se humilló así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 11 dice, ¿para qué? ¿Para qué esa vida de humildad? Miren lo que dice el 11. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que la humildad también tiene un propósito en el reino. Y el propósito en el reino, como dice aquí, la expresión de la humildad en tu vida debe generar en aquel que no conoce al Señor que confiese el nombre de Jesús. Quiere decir que encuentre salvación. ¿Para qué se humilló tanto el Señor? Dice en esta cita, para que todos confiesen y sean acercados a la vida de Dios. Entonces, una vida de humildad es una vida de poder. Y una vida de humildad con poder es una vida que ha sido desatada sobre esta tierra para que nosotros, siendo el testimonio de Jesús, podamos llevar el testimonio de la cruz para que muchos puedan venir al conocimiento del Padre. Para que muchos puedan venir al conocimiento del Hijo. Para que muchos puedan ser acercados a este lugar de favor, a este lugar de bendición que es la familia de Dios, su iglesia. Entonces, hermanos, tal vez como Salomón, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Él le dijo, Señor, dame sabiduría y dame ciencia para poder administrar a este pueblo que tengo que administrar. Él no conocía a Jesús todavía, pero ¿qué pidió? Sabiduría y ciencia. ¿Qué podía haber pedido? Que destruyas a mis enemigos, dame riquezas, dame siervos. No sé, se me ocurre. ¿Qué pidió él? Dame sabiduría y ciencia para administrar. ¿Qué le dijo el Señor? Como has pedido sabiduría y ciencia para administrar, no solo te voy a dar eso, sino además te voy a dar un ejército poderoso, te voy a dar riquezas incalculables, tus enemigos se van a doblegar delante de ti. Le dio todo lo que podía haber pedido
naturalmente lo que podía haber pedido alguien. Entonces, la humildad en el Hijo de Dios, así como Cristo lo demostró, es un hombre lleno del Espíritu Santo, capaz de ser una demostración del reino, alcanzando a otros con esta verdad y con este poder. La humildad no es algo que se puede guardar. La humildad no es algo que se puede guardar, la humildad es algo que se ministra. La humildad es algo que se habla. La humildad es algo que se testifica, así como Moisés. Yo he sido el hombre más manso que pisó la tierra. Tú puedes decir, yo soy el hombre más bendecido que pisa esta tierra porque porto al Salvador, al Eterno, a través del Espíritu Santo en mi vida. Y estoy aquí para liberar bendición sobre tu vida. ¿Qué problema tienes? Estoy enfermo, quiero orar por ti. Eso es humildad en el reino. Es ser los hombres y mujeres que Dios esperó que seamos. Por último, Jesús, al entregar su vida en la cruz, ocurrió un intercambio maravilloso. ¿Cuál fue el intercambio? Dice que Él fue herido para que nosotros seamos sanados. Por sus llagas hemos sido sanados. Él fue clavado y dice que al ser clavado en una cruz, juicio vino sobre su vida, vino condenación. Todas nuestras iniquidades estaban como un acta de decretos que pesaban sobre nosotros, pesó sobre el cuerpo de Jesús, para que nosotros seamos liberados de toda esa iniquidad, de todo ese juicio y esa condenación. Pero ¿qué más el Señor hizo? Dice que se humilló. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos en esa humillación en el concepto del hombre, sino para que vivamos en la humildad que es llevar todo el poder y la vida de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu poderosa palabra. Padre Santo, gracias porque hoy entendemos que el ser humildes va más allá de nuestros, tal vez de nuestros prejuicios o preconceptos. Hoy entendemos que no es ser los pobrecitos, sino es que ser ese ejército que tú nos has llamado a ser, empoderados con el poder de tu Espíritu Santo, para liberar la vida del reino, los prodigios, los milagros, Señor, los dones, los ministerios en este tiempo que nos permites vivir en este mundo. En el nombre de Jesús te pedimos ser esas personas humildes que han sido liberadas en la cruz del Calvario para traer esperanza a esta ciudad, a este país. En el nombre de Jesús queremos ser esas personas humildes que son capaces de ser usadas por Dios. Señor, siendo el recipiente de toda ese favor, siendo el recipiente, el contenido de toda esa vida del Espíritu Santo. Danos la gracia, Señor, para alcanzar al que vive sin esperanza. Danos la gracia para alcanzar y un corazón entendido para tocar a aquel que vive en desilusión, en tristeza o tal vez en ataduras. Danos, Señor, la gracia para llegar al enfermo, al oprimido, en el nombre de Jesús y ser una demostración de quién tú eres en esta vida de humildad, en este reino de gracia al que nos has llamado a vivir. Te amamos, Señor. Eres Padre eterno en nuestras vidas. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.